entonces eso, ¿de dónde vienen esos intervalos de confianza? ¿Cuál es la necesidad de los intervalos de confianza? Veamos entonces, ya después de hacer el muestreo y de recoger la información, porque básicamente por eso es que empezamos en ese orden, primero muestreo, después ya recogemos la información, ya la persona está interesado en encontrar estimadores. Estimadores, obviamente, dependiendo del parámetro que quiere buscar. Si fuera un estimador del porcentaje, ya dijimos que el estimador del porcentaje o la proporción sería el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Eso se conoce como el estimador puntual. Puntual porque es un solo valor. Tenemos también, obviamente, el otro estimador sería trabajar la media de la población que se estima con la ayuda de la media de la muestra. Otro tenemos la varianza de la población cuyo estimador es la varianza muestral. ¿Sí? Todos estos tres son estimadores puntuales, o sea, simplemente nos dan un valor. Pero la gente quiere tener una mayor seguridad y no trabajar con un solo valor. Entonces, para una mayor seguridad, en vez de trabajar el estimado puntual, se trabajan los intervalos de confianza. Se trabajan los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, para estar como más seguros. Obviamente, esos intervalos ya no nos dan un valor, sino una serie de valores que puede tomar los parámetros. ¿Sí? Vamos a ver entonces los intervalos más utilizados. No estoy diciendo que vamos a verlos todos, pero vamos a trabajar los más utilizados, los más generales, los que conocen como los intervalos más generales, que son los que más se utilizan. Ejemplo, el primer intervalo que vamos a ver es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Es muy importante saber para qué es. Entonces, primero, acá está el para la media. Entonces, los intervalos los tenemos que distinguir primero para qué son. En este caso, este es para la media de la población. Para la media de la población. Obviamente. Y hay que identificar el cuándo. O sea, cuándo se utiliza ese intervalo. Entonces acá nos dicen cuándo la desviación es desconocida. Por ahí hay un micrófono abierto. Es desconocida. ¿Sí?
desconocida, cuando la desviación es conocida y se estima con la desviación muestral. Se estima con la desviación muestral. Muy bien. Tatiana, me hace un favor, me apaga el micrófono. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, volvemos a mirar entonces este primer intervalo. Vuelvo, repito. El intervalo nos debe decir el para. ¿Para qué es el intervalo? Para la media de la población. Y nos debe decir el cuándo se utiliza o para qué condición se utiliza. Este intervalo se utiliza cuando la desviación es desconocida y se estima con la desviación muestral. O sea que vamos a trabajar con Sx. Veamos un ejercicio del taller que les voy a mandar. ¿Sí? Veamos qué ejercicio vamos a trabajar. Vamos a hacer el número 2. Vamos a hacer el número 5. Entonces dice así. Los datos siguientes representan los tiempos de traslado en minutos en una dirección para una muestra aleatoria simple de 15 personas que trabajan en una gran planta de montaje. Nos dice A. Construya e interprete los intervalos de confianza del 90 y 95% para la media. B. Construya el intervalo de confianza del 96% para la desviación estándar de los tiempos de traslado. Y ahí nos dan los datos de la muestra. Vamos a llevar a copiar estos datos. Uy, ¿qué hice yo aquí? Vamos a copiar los datos. A ver, copiémoslos pues. ¿Por qué no me quiere copiar este? Yo sé que ese 33.6 no lo va a copiar. Así lo copio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí. Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo que ya nos los trajo aquí en Paint. Espere pues que por acá voy a hacer otra cosita. No creo que lo están viendo. Listo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vámonos para Paint. Y empecemos. Vamos a ver el primer paso. Paso 1. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer para construir el intervalo de confianza? Primero, obviamente, saber que nos están preguntando el intervalo de confianza para la media. Eso es lo primero que tenemos que saber. Nos están preguntando, nos están solicitando
el intervalo para la media. Obviamente, no nos dieron la desviación, no conocemos la desviación, que eso es lo más normal. Lo más normal es que uno, si voy a construir un intervalo para la media, lo más normal es que no conozco la desviación. Entonces, el primer paso es encontrar la media y la desviación muestral. La desviación muestral. ¿Sí? Obviamente, acá tenemos los datos, los 15 datos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirarlo. Si me lo alcanza a copiar bien o me lo alcanzo a copiar bien en un archivo de Excel que tengo por acá abierto. Listo, vamos a mirarlo si los tenemos abiertos. Bien, 21.7, aquí hay 33.6, este es 34.1 y este es 35.1. Tengo todos los valores, pero lo más seguro es que los tengo. Si los tengo copiados, voy a ver si me los copió como. Bien, ahí están copiados los valores, pero con letras. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que están copiados como letras? Muy sencillo. Si yo sumo dos valores y no me dan resultados, ojo, es que ahí están copiados como si fueran textos. O sea, esos números que tengo ahí son textos, ¿sí? Pero me van a servir pues para copiarlos pues abajito. Recuerda que estos son tiempos. Vamos a mirar los tiempos. Tiempos de traslados en minutos. Tiempo de traslado en minutos. Bien. Entonces voy a copiar acá, ahora sí como número, 21.7, 26.8. Miren la diferencia. Estos están en puntos. Si fueran números, serían con coma. 33.1, 27.9, 23.5, 39, 28, 24.7, 28.4. No sé si ahí hay más números. Ah, sí, 28.9, 30. A ver si ya. Y los que están acá. 33.6, 34.1 y 35.1. Muy bien. Vamos a utilizar pues Excel para que veamos el tamaño de muestra. Repasemos funciones. ¿Cómo yo sé el tamaño de muestra? Con la función de contar, yo sé cuántas observaciones tengo acá. Deben ser 15, pero falta una. Vamos a mirar en el contexto del problema a ver si de pronto fue que se me olvidó una. Se me olvidó escapar una. Sí, falta una. Un 33. Sí, aquí falta un 33.33. Listo. Eran 15. Entonces volvamos a cuadrar contar. Bien, vamos a contar nuevamente. Por eso tenía mis sospechas, que no había copiado todos los valores. Muy bien. El problema nos decía, una muestra de 15 personas, ¿sí?
15 personas se les tomó el tiempo de lo que se demoran para llegar al trabajo, ¿sí? Muy bien. Para llegar a una dirección. Dijimos que necesitamos calcular la media. Entonces vamos a calcular la media. Entonces recuerden que en Excel la media se calcula con la función promedio. Entonces calculamos la media y nos da con 2 decimales. No tenemos que llenarnos de tantos decimales, pues muchachos. Vamos a trabajar con 2 decimales y nos da que el tiempo promedio es de 29.87 minutos. Y dijimos que necesitamos también la desviación muestral. La desviación muestral. ¿Cómo lo calculamos en Excel? Recuerden que se dice debes y tenemos 2 opciones, punto M y punto P. Obviamente, punto M es la muestral. O sea que esta es la función que vamos a utilizar para calcular la desviación muestral. Debes punto M y tomamos los datos. La desviación muestral con 2 decimales nos da 4.77 minutos. Recuerden que la desviación tiene las unidades de la media. Entonces, hemos hecho el primer paso. El primer paso que nos piden para este intervalo es encontrar la media y la desviación muestral. Entonces, obviamente aquí faltaba, miren que aquí falta un número. Ahí sí están todos los números. Nos faltaba el 33.3. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer dato. La media nos dice que se demora 29.87 minutos. Entonces, el estimado puntual sería prácticamente 30 minutos. O sea, nosotros nos dicen cuánto se demoran en llegar a la dirección. 30 minutos. En promedio se demoran 30 minutos. Ese sería el estimado puntual. ¿Sí? Y la desviación tenemos que es 4.77 minutos. Muy bien, ese es el paso 1. El paso 2 nos dice que hay que encontrar el valor de la distribución T n-1. T de alfa medios n-1. Perdón. Vamos a mirar. Sí. El valor de T de alfa medios n-1. Muy bien. Vamos a mirar entonces. Sí, el valor de T alfa n-1. Muy bien. Acá, en este paso 2, es donde hace la participación la confiabilidad. En la pregunta A nos dice encuentren y construye e interprete los intervalos de confianza del 90 y 95% para la media. Vamos a hacerlo primero para 90%. Entonces, nos hablan de una confiabilidad. Y recuerden que la confiabilidad, desde el capítulo pasado, decimos que es 1 menos alfa igual al 90%. Entonces, alfa
es 1 menos 0.90, el alfa entonces es del 10%. Pero acá no nos están pidiendo alfa, sino que nos están pidiendo alfa medios. O sea que necesitamos alfa medios, sería 0.10 sobre 2, nos da 0.05. Y nos dicen acá que es n-1. O sea que el valor que tenemos que buscar es el valor de la tabla de 0.5. Y recuerde que n era 15. Entonces, n-1 en este caso es 14. Tenemos que buscar este valor en la distribución T. Vamos a mirar entonces dónde lo vamos a encontrar. Hasta el momento, nosotros hemos trabajado este archivo, esta hoja, y nos hemos concentrado en esta parte para encontrar los valores Z. En esa misma hoja, al lado izquierdo, está la distribución T de Student, el valor de la inversa. Esa es la parte donde vamos a trabajar la parte de los intervalos. Simplemente es muy fácil. Acá colocamos los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad en este caso? n-1. Dijimos que n-1 eran 14. Y tenemos que buscar cuál es el valor de alfa. El valor de alfa que nos estamos trabajando, o alfa medios en este caso, sería de 0.5. O sea que el valor que nos están pidiendo en este ejercicio es de 0.05, el valor es de 1.7613. Bien, si en algún momento nos están pidiendo un valor que no aparece acá, podemos tranquilamente cambiarlo acá. Y automáticamente el computador nos da el valor. Si nos están pidiendo un alfa medio que no tengamos, podemos cambiarlo en esta columna. Entonces, muy importante, ubíquense acá en la distribución T-Student inversa. Ingresan los grados de libertad y buscan el valor de alfa o alfa medios que están buscando. En este caso es 1.7613. Muy bien. Entonces, ya tenemos, vamos a encontrar que ya tenemos el segundo paso. El valor entonces que encontramos en la tabla es 1.7613. 1.7613. Muy bien. Y ya llegamos al tercer paso. Miren que esto es rapidito y este primero es muy fácil. Paso 3. Vamos a encontrar los límites. Cada intervalo de confianza va a tener un límite inferior y un límite superior. Veamos la fórmula del límite inferior. El límite inferior nos dice que es la media menos el valor de T alfa medios n-1 que multiplica a la desviación y esta a su vez dividido la raíz de n.
Entonces, en nuestro caso, ¿cómo queda ese intervalo? Esta es la fórmula. Entonces, en este caso nos queda la media. Dijimos que era 29.87 menos el valor de la tabla. Dijimos que es 1.7613 multiplicado la desviación. Dijimos que la desviación es 4.77 y esto dividido sobre la raíz de n, que en este caso es 15. 29.87, ¿qué valor le vamos a restar? Calculémoslo. Bien, si quieren esto todo lo pueden poner entre paréntesis. Entonces ponemos todo esto entre paréntesis para que no nos quede duda. 1.7613 por 4.77 sobre la raíz de 15. Esto nos da, trabajando con dos decimales y redondeado, esto nos da 2.17. Muy bien, entonces tenemos 29.87 menos 2.17. Estaríamos hablando de 27.7. Estos son minutos. Ahora veamos cómo se calcula el límite superior. El límite superior nos dice la fórmula que en vez de restar, se suma. Se suma. Entonces aquí nos queda más simple. Ya sabemos que a 29.87, que es la media, le vamos a sumar el valor que restamos acá. O sea que vamos a sumar 2.17. Entonces nos da 29.87 más 2.17 nos da 32.04 minutos. Bien, ¿qué nos falta? Obviamente el paso 4, que es la interpretación. Entonces vamos a interpretarlo. ¿Cómo se interpreta esto? Muy sencillo. Vamos a mirarlo. Apuntemos los dos valores que vamos a trabajar y listo. Bien, 29.87. Sí, listo. Muy bien. Entonces vamos a interpretarlo. Vamos a interpretarlo. ¿Cómo se interpreta siempre? Se empieza siempre diciendo con qué confiabilidad se trabajó. Entonces digamos, con una confiabilidad del 90%, ¿sí? Ojo, estamos calculando que el tiempo promedio de traslado, entonces digamos, con una confiabilidad del 90%, el tiempo promedio. Recuerden que esto es un intervalo para la media, o sea que la palabra promedio hay que mencionarla. El tiempo promedio
de traslado se encuentra entre el límite inferior, que dijimos que era 27.7, entre 27.7 y el límite superior, que es 32.04 minutos. Entonces volvamos a repetir la interpretación. Dice, con una confiabilidad del 90%, el tiempo promedio de traslado se encuentra entre 27.7 y 32.04 minutos. Esto es con una confiabilidad del 90%. Veamos qué pasa si yo aumento la confiabilidad. ¿Qué le sucede al intervalo? Vamos a ver qué pasa eso. Vamos a hacer ese comparativo. ¿Qué cambia de este intervalo del 90% al intervalo del 95%? Bien, entonces vamos a hacer la parte B. Digamos la parte B no, la segunda parte de este punto. Vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%. Entonces repasemos los pasos. Paso 1. ¿Ya tenemos la media? Sí. Recuerden que la media fue de ¿cuánto? 29.87 minutos. ¿Y tenemos la desviación? Sí. La desviación fue de 4.77 minutos. Listo, paso 1 hecho. Ahora el paso 2. Acá es donde cambia. Recuerden que en el paso 2 tenemos que encontrar el T de alfa medios n-1. Pero como estamos trabajando una confiabilidad del 95%, recuerden que acá la confiabilidad sería 1 menos alfa punto 95. Luego alfa sería 1 menos punto 95 y el alfa sería 0.05. Pero ojo, necesitamos el valor de alfa medios. O sea que aquí sería 0.05 sobre 2. Y recuerde que n-1 sería 15 menos 1, 14. Entonces realmente el valor que tenemos que buscar en la tabla es el valor de t de 0.025, que eso es alfa medios, 14. Vamos a buscarlo en la tabla. Entonces, en la tabla, recuerden, vamos a la tabla de la student. Están los 14, pero ya el valor no es este, sino este, el que necesitamos trabajar. El que necesitamos trabajar, 2.1448. Entonces, 2.1448. Anotemos ese. Con ese valor es que vamos a trabajar el intervalo de confianza. Entonces tenemos que 2.1448. Entonces vamos a calcular los límites del límite inferior. Otra vez, repaso. Recuerden que la fórmula nos decía, en la media, 29.87 menos
el valor de la tabla que acabamos de encontrar, 2.1448 por la desviación, 4.77 dividido la raíz de n, que es 15. Entonces esto nos da 29.87. Veamos qué valor le vamos a restar ahora. 2.1448 por 4.77 dividido la raíz de 15 nos da 2.64. Le vamos a restar y sumar 2.64. Bien, eso haciendo operaciones nos da que el límite inferior nos da 27.23 minutos. Vamos pues minutos acá. 27.23 minutos. 27.23. Bien, calculemos el límite superior. El límite superior sabemos que es la media, 29.87, más el valor de la tabla, 2.1448 por la desviación, 4.77 sobre la raíz de 15. Aquí estamos colocando pues la fórmula. Entonces, a ese 29.87 dijimos que le vamos a sumar, ¿sí?, 2.64. $29.87 más 2.64 me da 32.51. 32.51 minutos. Ahora vamos a repasar la interpretación. ¿Qué va a cambiar en la interpretación? El principio y obviamente los resultados. En el anterior dijimos con un 90% de confiabilidad. Este es con un 95%. Entonces pongamos con una confiabilidad del 95%. El tiempo promedio de traslado está entre el límite inferior. Recuerden que nos dio 27.23 minutos y el límite superior 32.51 minutos. Veamos lo importante acá, el comparativo. Con una confiabilidad
del 90%, mire que el tiempo promedio nos decía que iba desde 27.7 minutos hasta 32.4 minutos. Ese era con una confiabilidad del 90%. Con una confiabilidad del 95%, mire que el intervalo va desde un 27.23 hasta un 32.51 minutos. De este comparativo, ¿qué conclusión sacamos? Pues muy sencillo. La conclusión que sacamos es que a mayor confiabilidad, mayor amplitud del intervalo. Mayor amplitud del intervalo. Entonces aquí es muy importante eso. Esas dos confiabilidades nos traen una conclusión que va a ser muy importante para todos los intervalos, muchachos. Esto funciona para todos los intervalos que vamos a ver. La conclusión es que si tenemos una mayor confiabilidad, vamos a tener una mayor amplitud del intervalo. O sea, este intervalo, mire que va desde 27.23 minutos hasta 32.51 minutos. El de 95 es un intervalo más grande, más amplio que el que nos arrojaba el 90%. Muy bien, para el punto B, obviamente nos están preguntando es el intervalo de confianza para la desviación estándar. Ese es otro intervalo que vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en el intervalo de confianza para la media. Listo. Preguntas, inquietudes de este primer ejercicio, chicos. Preguntas, inquietudes. Ginei, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien. Tatiana, ¿alguna pregunta? Tatiana. No, profe. Listo. Vamos entonces a mirar la otra utilidad que le vamos a hacer a los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza no solamente nos dan un estimador, sino que van a tener otra utilidad muy importante, que es ayudarnos a probar hipótesis. Vamos a mirar entonces un ejercicio que nos plantear hipótesis. Vamos a hacer este 3. Bien, dice así. Una encuesta reciente a 50 ejecutivos despedidos reveló que se tardaron en promedio 26 semanas en colocarse en otro puesto. La desviación estándar de la muestra fue de 6.2 semanas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Nos preguntan, ¿es razonable que la media de la población sea 30 semanas? Bien, vamos a copiar toda esta información
para llevar la P, pero miren que nos está preguntando ahí, construye un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Entonces, es el tema que estamos mirando. Bien, vamos a llevarlo a Paint, los datos. Y veamos, rescatemos que ya afortunadamente este ejercicio ya nos simplifica un poco los pasos. Recordemos entonces qué pasos había que hacer para encontrar el intervalo de confianza. Recuerden, el paso 1 es encontrar la media y la desviación muestral. En este ejercicio, en el enunciado ya nos dan los dos valores. Volvamos a leer el problema. Dice, una encuesta reciente a 50 ejecutivos despedidos. Esos 50 ejecutivos son N. $50 ejecutivos. Reveló que se tardaron en promedio 26 semanas. O sea que ya nos dieron ahí la media. Los ejecutivos se demoraron 26 semanas, o sea, prácticamente medio año en promedio para volver a colocar otro puesto. Una de las preguntas ahora que vamos a tener es ¿cuánto se va a demorar la gente para volver a conseguir puesto? Recuerde que estamos hablando en este momento de una tasa de desempleo del 20% en el país. Esto es de los temas dolorosos que nos deja esto. Y eso es hasta el momento, digamos que es el 20%. Altísima, altísima. Normalmente, una de las cosas que yo estaba haciendo de las series que más vi en vacaciones fue, yo no sé si en vacaciones todavía, fue de la Segunda Guerra Mundial. Me preguntaba mucho cuando veía esas series y decía, uy, si esos países... el domingo inclusive se cumplieron 75 años de la segunda bomba atómica. Yo decía, un país como Japón, que quedó destruido, ¿sí? ¿Cómo se levantaron los países de las cenizas? Obviamente, el papel del gobierno fue fundamental. Japón recibió también la ayuda de Estados Unidos en su momento. Vea cómo es la ironía. Estados Unidos derrotó a Japón, pero Estados Unidos le tendió la mano en las ayudas. Obviamente son ayudas condicionadas. Es sencillo. Estados Unidos te presta la ayuda, pero yo te presto la plata, pero me compras a mí. O sea, pues que es un negocio redondo. Yo te presto la plata, pero lo que necesitas me lo compras a mí. O sea, que la plata vuelve otra vez a Estados Unidos. Pero te prestan la plata, ¿sí? Te tienden la mano por lo menos. Que si uno no tiene plata, tampoco puede... Dice, yo necesito adobes y no tienes plata. Me prestaron la plata, yo compro los adobes, te los compro a vos, pero te quedo viendo la plata, pero yo empiezo a trabajar y con el trabajo yo te voy pagando la deuda. Obviamente el papel del gobierno tiene que ser fundamental. Me imagino que se van a disparar a hacer obras públicas a diestra y siniestra. Para salir de esta coyuntura, la clave que hacen todos los estados es obras públicas, obras públicas, obras públicas. Generen empleo en construcción. Listo, esperemos pues que salgamos bien librados de esta situación. Bien, ahora la desviación estándar de la muestra fue de 6.2 semanas.
Entonces, si esos países lograron en semejante situación tan crítica que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nosotros no? La pandemia nos quitó empleos, pero no destruyó nuestras casas, no destruyó las empresas. Ahí están. Entonces, hay que mirarlo por ese lado positivo. Bien, entonces, ahora sí, repasando el paso 1, tenemos la media, que son 26 semanas, la desviación 6.2 semanas y tenemos los 50 ejecutivos. Nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% del AME. O sea que eso nos va a servir para el paso 2. Vamos a encontrar el T de alfa medio. No ¿Perdón? está compartiendo pantalla. Ay, qué pena con ustedes. ¿Ustedes por qué me dejan así, hombre? Botar escape de esa manera. Muy bien. Ahora sí. Vuelvo y repito. Tenemos el paso 1. En el paso 1, en el enunciado del problema, nos dicen que los 50 ejecutivos N se tardaron en promedio, entonces ahí nos dieron la media, 26 semanas. La desviación estándar de la muestra fue de 6.2 semanas. Nos dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. O sea que ahí nos va a servir para calcular T de alfa medios N-1. Recuerde que N-1, si N es 50, N-1 nos da 49. O sea que tenemos 49 grados de libertad. ...49 grados de libertad. Ahora miremos la confiabilidad. Nos dicen que la confiabilidad es del 95%. Y recuerden que esto es igual a 1 menos alfa. Luego aquí ya sabemos que alfa es 1 menos 0.95. O sea que el alfa es de 0.05. Y alfa medios sería 0.05 sobre 2 nos da 0.25. ¿Cuál es el valor que tenemos que buscar en la T? Tenemos que buscar el valor de T de 0.025, 49. Entonces vamos a la tabla de la T-Student. Tabla de la T-Student. Tenemos. ¿Qué tenemos que cambiar acá? Los grados de libertad. Ahí, en vez de ser 14, como el ejercicio pasado, ahora son 49. Y necesitamos el valor de 0.025, que en este caso el valor que es de la tabla es ese 2.0096. Entonces, vamos, ya tenemos el valor de T. Listo. El valor de T, 2.0096. Mire, pues que ese archivo de tabla nos facilita mucho la vida. Entonces tenemos que el valor de T es 2.0096. Ahora vamos para el paso 3. Vamos a encontrar el límite inferior. El límite inferior. Recuerden, la fórmula nos decía que la media
menos el valor de t de alfa medios n-1 por la desviación sobre la raíz de n. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo entonces con en otra página. Bien, yo apunto el valor de t. Listo. Vamos a hacerlo en otro, para que nos quede desde el principio. Entonces reemplacemos el límite inferior. El límite inferior nos dice que es el promedio, las 26 semanas, menos el valor de t, 2.0096, por la desviación 6.2 sobre la raíz de n. Recuerden que son 50 ejecutivos. Veamos qué valor tenemos que restar. 2.0096 por 6.2 sobre la raíz de 50. 1.76. Con 2 decimales es suficiente. Muy bien, entonces 26 menos 1.76 nos da 24.24 semanas. Y veamos el límite superior. El límite superior nos dice que es a 26, simplemente le tenemos que sumar este valor. Y eso nos da 27.76 semanas. Bien, vamos a interpretar. Entonces, recordemos cómo siempre arrancamos la interpretación de los intervalos. Decimos, con una confiabilidad del 95%. ¿Qué promedio estamos calculando? El tiempo promedio. El tiempo promedio. Recuerden que como siempre estamos haciendo un intervalo de la media, siempre tiene que aparecer la palabra promedio o el tiempo o media. El tiempo promedio que se demora un ejecutivo. Que se demora un ejecutivo. En colocarse en otro puesto. ¿Sí? Está entre 24 semanas y 27.76 semanas. Entonces veamos pues la interpretación. Con una confiabilidad del 95%, el tiempo promedio que se demora un ejecutivo en colocarse
en otro puesto está entre 24.24 y 27.76 semanas. Esa es la parte del intervalo. Veamos que una de las utilidades que vamos a tener en los intervalos es que nos va a permitir hacer pruebas de hipótesis. Entonces veamos lo de la prueba de hipótesis. Entonces esto es muy importante. Y es prueba de hipótesis. Bien. Normalmente todas las investigaciones, generalmente todas las investigaciones que uno hace es porque quiere probar una hipótesis o varias hipótesis, porque no tiene que ser solo una hipótesis, probar varias hipótesis. Ejemplo, si yo estoy haciendo una vacuna contra el coronavirus, la hipótesis es, ¿esta vacuna sirve o no sirve? ¿Cura o no cura? O por lo menos previene o no previene el coronavirus. Esa es la hipótesis grande del estudio de la vacuna. Obviamente pueden haber hipótesis laterales. Una hipótesis es cura sin daños colaterales, porque obviamente eso es lo que le interesa aquí la vacuna. La vacuna es o previene o cura sin presentar daños colaterales, porque obviamente pues no nos ganamos nada con que nos curen de coronavirus, a ustedes que están jóvenes, pero a los 5 años se mueran de un cáncer. Pues, muchachos, eso de pronto le sirve a una persona que está en la UCI, que está más allá que acá, que le digan, esto lo cura, pero le tenemos una mala noticia, lo va a curar, lo va a salvar por el momento, pero dentro de 5 años usted se va por otro cáncer. Ya esa persona, obviamente usted en un caso de esos dirá, uy, hágale, son 5 años más, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, generalmente todas las investigaciones, porque se quiere probar algo. Los intervalos, vamos a ver que nos van a ayudar a probar las hipótesis, pero vamos a ver que son simplemente una alternativa de prueba de hipótesis. En las pruebas de hipótesis siempre existe lo que se conoce como la hipótesis nula. Para no escribir tanto la hipótesis nula, nosotros la llamamos la H sub 0. Y siempre nuestra hipótesis nula en este capítulo siempre va a ser igual. O sea que en este caso, la hipótesis que nos están planteando es que en promedio un ejecutivo se demora 30 semanas para colocarse. Entonces aquí en palabras estaríamos, y esto es muy importante, las hipótesis, no solamente la parte numérica, sino lo importante, ¿qué significa esa hipótesis? Porque hay gente que no sabe cuando lleguemos a aceptar o a rechazar la hipótesis, qué acierta o qué rechaza. Lo que estamos diciendo aquí en palabras es que el tiempo promedio que se demora un ejecutivo un ejecutivo en colocarse en otro puesto es de 30 semanas.
Bien. Entonces, hagamos un repaso de lo que estamos haciendo. Los intervalos de confianza nos van a servir para realizar pruebas de hipótesis. Vuelvo, repito, cuando uno hace una investigación es porque quiere probar una hipótesis, ¿sí? Normalmente, pues, en las pruebas de hipótesis siempre vamos a tener dos hipótesis. A la primera la llamamos la hipótesis nula. Simplificada la vamos a llamar H sub 0. Y en este caso siempre la hipótesis nula va a tener el signo igual. Entonces acá nos están diciendo que mu es igual a 30 semanas. ¿Qué quiere decir eso? En palabras, que es muy importante, que el tiempo promedio que se demora un ejecutivo en colocarse en otro puesto es de 30 semanas. La hipótesis 2 se conoce con el nombre de hipótesis alternativa. Tiene que ser contraria a la hipótesis nula. En nuestro capítulo, en este capítulo, la hipótesis alternativa, que la vamos a resumir en H1, siempre va a ser diferente. En el próximo capítulo vamos a cambiar las hipótesis. No solamente puede ser diferente, pueden ser mayor o menor. Pero en este capítulo, todas las hipótesis nulas van a ser iguales y todas las hipótesis alternativas van a ser diferentes. O sea que en este capítulo va a ser más simple. Igual contra diferente. En palabras, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que el tiempo promedio que se demora un ejecutivo en colocarse en otro puesto es diferente de 30 semanas. Muy bien. Entonces, importante, prueba de hipótesis tiene una hipótesis nula, tiene una hipótesis alternativa. La vamos a llamar H0, H1. En la hipótesis nula, siempre en nuestro capítulo y todas va a ser igual. Y la hipótesis alternativa va a ser diferente. Importante hacer la explicación en palabras de cada hipótesis, qué significa. Ese es, digamos, el paso 1 de la prueba hipótesis, plantearlas. Digamos que el paso 1 es plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. Veamos cuál sería el paso 2. ¿Cuál sería el paso 2? El paso 2 es construir las zonas de aceptación y de rechazo. Las zonas de aceptación y de rechazo. Vamos a mirarla, vamos a hacerlo con una gráfica.
Y obviamente estamos hablando de una distribución normal. En esa gráfica vamos a dibujar el límite inferior del intervalo. O sea que acá vamos a colocar 24.24 semanas. Recuerden que este es el límite inferior. Y también vamos a dibujar el límite superior. Y el límite superior iba hasta 27.76 semanas. Muy bien. Todo lo que está acá dentro de los límites es donde se acepta h sub 0. Entonces acá se acepta h sub 0. Y todo lo que está por fuera de los límites se acepta h sub 1. Entonces, miren pues qué fácil. Se dibujan los límites inferiores y superiores. Lo que está dentro de esos dos valores es porque se acepta h sub 0. Lo que está por fuera se acepta h sub 1. Listo. Obviamente, falta el paso 3. La conclusión. Simplemente tenemos que traer a colación qué es lo que estamos probando. Estamos probando que el ejecutivo se demora en promedio 30 semanas. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. ¿Dónde ubicamos este valor de 30? Hay que ubicar el valor de 30. ¿Está acá? El valor de 30 cae entre 24.24 semanas y 27.76 semanas. Si cae dentro del intervalo, se acepta h sub 0. Entonces la pregunta acá, la conclusión es, vamos a preguntarnos es ¿cuándo se acepta h sub 0? ¿Y cuándo se acepta h sub 1? Se acepta h sub 0 si este valor cae dentro del intervalo. Entonces, se acepta h sub 0 si el valor a probar cae dentro del intervalo. Y se acepta h sub 0 si el valor a probar está por fuera del intervalo. Así de sencillo. Entonces esto es muy importante. ¿Cuándo se acepta h sub 0? Si el valor a probar cae dentro del intervalo.
¿Cuándo se acepta H1? Si el valor a probar está por fuera del intervalo. Como el valor a probar son 30 y vemos que el intervalo va del 24.24 a 27.76, sabemos que ese 30 no está dentro del intervalo. ¿Dónde realmente cae? Cae acá, a este lado, porque 30 es mayor que 27.76. O sea que en nuestro caso la conclusión es que se acepta H1. Entonces terminemos con esa conclusión. Entonces veamos la conclusión. Entonces pongamos como el valor a probar de 30 semanas cae por fuera del intervalo entonces aceptamos H1. Aceptamos H1. ¿Y qué es aceptar H1? Entonces que el tiempo promedio para colocarse en otro puesto es diferente de 30 semanas. Entonces, esto es muy importante. La conclusión, como el valor a probar de 30 semanas cae por fuera del intervalo, entonces aceptamos H1. ¿Y qué quiere decir aceptar H1? Que el tiempo promedio para colocarse en otro puesto es diferente de 30 semanas. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio que tenga prueba y con eso creemos pues que ya este primer intervalo queda bien. Bien, vamos a hacer este número 6. Dice así. La American Bankers Association informó que el saldo por pagar promedio de la tarjeta Visa es de $2.298. Suponga que un investigador independiente seleccionó una muestra aleatoria simple de 35 tarjetas de crédito premium y encontró que su saldo promedio era de $2.400 con una desviación estándar de $280. Nos dice, con los datos construya el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional y nos pregunta, ¿el intervalo incluye el valor real de $2.298? Vamos a hacer pues este ejercicio.
Bien. Entonces, rescatemos los datos que nos trae el problema. Dice, una muestra aleatoria simple de 35 tarjetas crédito. O sea, primero, esas 35 es el tamaño de muestra. Bien, 35 tarjetas. Dice que el saldo promedio de las 35 tarjetas es $2.400. Ese es el saldo promedio. Y una desviación de $280. Ahí tenemos el paso 1. Ya tenemos la media de la muestra y la desviación. Nos dice, pregunta A, con los datos construye el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Entonces, veamos, nos están diciendo con una confiabilidad del 95%. O sea, 1 menos alfa. Acá ya sabemos que alfa nos da 1 menos 0.95. Nos da 0.05. Y necesitamos alfa medios, que es 0.05 sobre 2, nos da 0.025. ¿Qué valor de t tenemos que buscar? Recuerde que es el valor de t alfa medios n-1. Acá alfa medios es 0.025. Profe, Sí. la pantalla Perdón. se quedó como... Ah, no, ya. Estaba como paralizada la pantalla. Ah, listo. De pronto problema de señal. Pero he tenido problemas de señal, pero en este momento no. Entonces no sé si de pronto el problema de señal es allá, en tu recepción. Muy bien. Entonces estamos hablando de que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. El alfa medios es 0.025. Y recordemos que n-1, si fueron 35 tarjetas las que se investigaron, n-1 es 34. O sea que acá tenemos que buscar el valor de la tabla de 0.025, 34. Vamos a buscarlo en la tabla. Vamos a buscarlo en la tabla. Entonces, en este caso, vamos a poner 34 y el valor que necesitamos es este, 2.0322. Ese es el valor que necesitamos de la tabla, 2.0322. Entonces, sigamos. 2.0322. Ahora calculemos los límites. El límite inferior. Recuerden que es la media, 2.400. Menos el valor de la tabla que encontramos, 2.0322. Por la desviación, 280. Sobre n, que en este caso es 35. Veamos
¿De qué valor estamos haciendo acá? Bien. Eso nos da 96.18. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, 2.400 menos 96.18 nos da 2.303. Serían 2.303 con 82 centavos. Estos son dólares. Bien, y recordemos que el límite superior sería a 2.400, le sumamos 96.18. O sea que nos da 2.400, perdón, puse a hacerlo, 2.496.18 dólares. Apuntemos esos dos valores, 2.303.82 y 2.496.18. Vamos a interpretar y vamos a hacer la prueba de hipótesis. Entonces miremos. ¿Por qué me fui por acá? Vamos a... Bien, vamos a concluir. Conclusión. ¿Con qué confiabilidad? 95. Entonces digamos, con una confiabilidad del 95%. Estos son saldos por pagar, muchachos. Entonces digamos, el saldo promedio por pagar estaría entre 2.303 dólares con 82 centavos y 2.496 dólares con 18 centavos. Recuerden que allá los centavos son reales. Muy bien. Entonces, digamos, con una confiabilidad del 95%, el saldo promedio por pagar estaría entre 2.303.82 y 2.496.18 dólares. Veamos esta pregunta acá. Sería la hipótesis. Entonces veamos la hipótesis. Recuerde que la hipótesis alternativa es el valor que queremos probar. Entonces acá diríamos que el saldo promedio por pagar es de 2.298 dólares. Versus
Recuerde que H1 siempre en este capítulo será diferente. Entonces decimos que el saldo promedio por pagar es obviamente diferente de $2,298. Muy bien. Entonces recuerden, toda prueba de hipótesis existen dos hipótesis. La hipótesis nula siempre nos muestra el valor igual. En este capítulo, la hipótesis alternativa es diferente. Construyamos las zonas de aceptación y de rechazo del ejercicio. Entonces, construyamos las zonas de aceptación. ¿Qué dijimos? Dibujamos los límites inferiores. Entonces, el límite inferior siempre estará a la izquierda. Es $2,303,82. Ese es el límite inferior. Y el límite superior $2,496,18. Recuerde que acá se acepta H sub 0. En estos extremos se acepta H sub 1. Recordemos cuál es el valor que queremos probar. Queremos probar el valor de $2,298. Ahora la pregunta es, este $2,298, ¿dónde los ubicamos? ¿Lo ubicamos acá? ¿Ese valor está acá? No. ¿Está por encima de 2,496? No. Ese valor realmente está acá. Acá caería 2,298. ¿En qué región cae? ¿Donde se acepta H0 o donde se acepta H1? Donde se acepta H1. Entonces pongamos la conclusión. La conclusión es, como el valor a probar, cae por fuera del intervalo, entonces aceptamos H1. ¿Y qué es aceptar H1? Recuerden que aceptar H1 es decir que el saldo promedio a pagar es diferente
de $2.298. Es diferente de $2.298. Muy bien. Listo, con eso damos por terminado el ejercicio hasta esta parte, porque este ejercicio nos va a llevar a otro intervalo que vamos a ver en la próxima clase, que es el intervalo para el total de la población. Este ejercicio tiene también varios intervalos por hacer, que es el intervalo para el total de la población, que ese es el segundo intervalo que vamos a ver en la próxima clase.